Colosenses 2:6. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella, en la fe, con hacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo y el pueblo de Dios. Dice amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor, amados hermanos. Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: que ninguno os engañe. ¿A cuántos les gusta que los engañen? A nadie nos gusta, ¿verdad? No, qué esperanzas. Y hasta se ofende uno o se molesta si se da cuenta que a uno que lo engañaron. O les da gusto si de repente, porque pasa que en la vida diaria de repente alguien nos engaña, se siente uno mal, se molesta, pero eso es terrible. Pero uno no quiere ser engañado. Nadie, se supone que nadie quiere ser engañado. Mucho menos debemos de nosotros descuidarnos del engaño espiritual, de ese engaño que está, hermanos, hoy como nunca. Está muy fuerte el engaño en toda su plenitud, como nunca. Si antes había engaño, hoy está pero multiplicado el engaño. Entonces el Señor nos dice en su palabra que ninguno os engañe, nadie. El apóstol Pablo les decía a los Gálatas que si él, o sea, que el mismo, que si nosotros, o sea, el mismo apóstol, si nosotros o un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, que sea anatema, sea maldito. Eso es, hermanos, eso es lo que para delante de Dios es todo hombre, toda mujer que cree o acepta o predica otro evangelio, es anatema, es maldito. El apóstol Pablo escribió a los colosenses. Él no había ido nunca a la iglesia de los colosenses ni a la iglesia de la Odisea que estaba por ahí cerca. Él no los conocía, pero el varón Epafras, él le había dado testimonio, porque él estaba ahí en esa obra de Colosas, y estaba también cerca ahí la Odisea, y le había dado testimonio Epafras a Pablo de que esa iglesia era una iglesia preciosa, gloriosa, que estaban creciendo y estaban gozándose y eran de gran bendición. Pero también le dijo que había ciertos detalles ahí que se habían empezado a meter gente malvada, gente perversa, que habían empezado a sembrar una doctrina contraria a lo que ellos habían recibido. Y para no variar, eran otra vez los judaizantes, esos tremendos que siempre donde Pablo llegaba predicaba. Y aún en este caso, por ejemplo, que no había ido nunca a predicar a Colosas ni le había fundado esa iglesia, ahí habían llegado los judaizantes. Y lo terrible es, hermanos, que la gente es más fácil ser engañada que hacerle entender que ha sido engañado. Por ahí hay alguna frase por ahí así, que es más fácil engañar a alguien que hacerlo entender que ha sido engañado. Es increíble, hermanos, lo que es el engaño. ¿Y cómo es el engaño? El engaño es muy sutil. El diablo, siendo el diablo, no se va a presentar como lo pintan, con cola, cuernos y no sé, así todo feo, sino que el ángel, dice la Biblia, que el diablo se presenta como un ángel de luz. Y si él se presenta como un ángel de luz, dice, no, también sus ministros, no es ningún problema para que también se transfiguren en ministros de luz. Entonces es tan sutil el engaño que engaña aún. Por eso dice que aún, si es posible, los escogidos podrían ser engañados, aún los escogidos. Por eso nosotros, hermanos, no podemos confiarnos. Mire, Adán y Eva, que siendo que ellos eran puros en toda la extensión de la palabra, porque no habían conocido el pecado, el diablo llegó y los engañó. Pero tranquilamente llegó y los engañó. ¿Cuánto más hoy nosotros, que hay tantas voces
Tantas voces, hermanos. Terrible. Cuando no sale uno con una cosa, sale con otra. Y el que no la riega en la entrada, la riega en la salida, por no decir otra cosa. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar alerta, hermano, porque es importante lo que creemos. Por eso dice la Biblia ahí en Romanos que bienaventurado es el varón que no es condenado con lo que aprueba. O sea, si yo apruebo algo, puedo ser condenado. No es algo que no tenga nada que ver. Hay gente que dice, no, es que eso no tiene nada que ver. Cuidado, depende de lo que sea. Pero es muy importante, por eso le digo Pablo también a Timoteo. Le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persevera en ello, porque haciendo esto, hijo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo enseño otra cosa que no es conforme a la palabra del Señor, hermanos, vamos a perdernos, si usted lo acepta. Nosotros tenemos que ver todo, tenemos que examinarlo todo conforme a la palabra del Señor, y con temor de Dios y en oración, pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento. Porque mire, hay gente que se va a perder con la misma Biblia. Con la Biblia en la mano se va a ir al infierno. Decía nuestro hermano Ramos que hasta bien doctrinados. Porque no se trata simplemente de estar bien adoctrinados. Hay que cumplir la palabra, hay que ser hacedores de la palabra y guardar la palabra correctamente como está escrita, como la hemos recibido. Gracias a Dios que pues hemos recibido la sana doctrina. Aunque como les he dicho siempre, pues todo el mundo dice tener la sana doctrina. Si usted le pregunta a los adventistas, ellos dicen que ellos son los que tienen la sana doctrina. Si le preguntas a los del salvo siempre salvo y el perdido siempre perdido, ¿alguien sabe por qué digo el perdido siempre perdido? Sí, así es. Porque los demás se van a perder, aunque quieran salvar, sí. Porque en la doctrina del salvo siempre salvo es que solamente un grupo Dios ha escogido para ser salvos, y que todos los demás, aunque quieran ser salvos, están condenados. No hay esperanza ninguna. Hágame usted el favor, esa es la peor barrabasada que yo he escuchado en mi vida y que no la tolero. No la soporto eso, porque eso es tratar a Dios de un Dios injusto. Claro que Dios es soberano, pero Él es justo. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que nadie perezca. Él murió por el mundo, por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, dice todo aquel que en Él cree, no dice que lo hagan más los elegidos, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No dice que unos cuantos, dice que el mundo. Mire, hermanos, lo que hizo Cristo puede salvarnos solamente a este mundo, sino todos miles y millones y por la eternidad. No tiene límite el sacrificio de Cristo para salvar a todos. Y aparte el cielo no está chiquito. Imagínense el universo, no me imagino el tamaño del cielo. Miren, hermanos, por eso nosotros ahorita no sabemos. Por eso dijo Pablo que cosa que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre, ni hemos oído, ¿verdad? Eso Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman y esperan su venida. Miren, lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, ni toda la eternidad lo vamos a terminar de que el Señor nos lo enseñe, nos lo muestre. Ni toda la eternidad. Porque es enorme, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. No es solamente una pequeña cosa, no. Entonces Dios es grande y el universo es grande y caben todos. ¿Cómo va a querer Dios mandar a algunos al infierno? El Señor reprenda al diablo. Dios no hizo el cielo, el infierno para las personas. ¿Para quién lo hizo? Para el diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para el hombre. Si Dios ya hubiera predestinado desde antes de la fundación del mundo mandar a algunos al infierno, también hubiera dicho, el infierno lo hice para el diablo y para los que yo decidí mandarlos al infierno. Hágame usted el favor, eso es la peor maldad. No encuentro otra. A mí se me hace peor maldad esa que ni a los ateos. Se me hace peor esa maldad. Pero bueno, Dios tenga misericordia. Se habían metido ahí, hermanos, a la iglesia de Colosas, gente con otra doctrina. Entonces el apóstol Pablo, aún y que él no había fundado esa iglesia, él se preocupaba por ese pueblo. Así nosotros, amados hermanos, tenemos que, en cuanto sea nuestra posibilidad, preocuparnos por el pueblo de Dios hasta donde podamos.
Hasta donde podamos debemos de preocuparnos de enseñarles la palabra de verdad. Y hermanos, ser ejemplo en todas las cosas para los demás, cuanto más para la iglesia aquí, particularmente entre nosotros. Pero el apóstol, sin haberlos conocido, él se preocupa, y estando en prisión les escribe esta carta y les explica y les dice, entre otras cosas, que no, hermanos, que por tanto de la manera que habían recibido al Señor Jesucristo, dijo, de la manera en que recibieron a Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por la fe. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por la fe. El que en Él cree no es condenado. Amén. Dice ahí la Biblia, el que cree en el Hijo, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo se recibe a Cristo? Por la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente por la fe cualquiera puede, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solamente unos cuantos. No, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted se pierde porque no invocó al Señor, hay que invocar y decirle: Señor, ten misericordia, perdona mi pecado, Señor, yo te quiero servir, te voy a servir todos los días de mi vida. ¿Y qué dijo Cristo? Que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Nunca ha rechazado a nadie el Señor Jesucristo, nadie. El que va a Él no lo rechaza el Señor. Siempre el Señor a todos ha recibido. No importa cuánto pecado haya hecho, mucho o poquito, el Señor lo recibe. Que si confesares, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca. Mire, ¿a quién le da vergüenza confesar con su boca al Señor Jesús? Ahí con los compañeros, en el Facebook, en los estados, con los vecinos. Si usted se avergüenza de confesar a Jesús, usted no es salvo. Muy sencillo, porque dice: si confesares con tu boca. Hay que confesar al Señor. Si usted quiere saber si es salvo o no, y si le da vergüenza, es una de las evidencias de que usted no es salvo. Pídale perdón al Señor y termine de arrepentirse en esta tarde. Pidámosle perdón al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Porque, hermanos, el infierno es real. No es un juego. Mi mayor preocupación es que nadie se pierda. Que todos aquellos que me puedan escuchar puedan oír el mensaje del Señor y puedan escapar de la ira que ha de venir. No tengo otra razón de predicar. No tengo otra razón por la cual estoy aquí como pastor, sino para que, hermanos, los que están a mi alcance podamos estar con el Señor para siempre. Y el Señor es amplio en perdonar. Venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Gloria al Señor. En el Señor hay perdón. En el Señor hay misericordia. El Señor es amplio en perdonar. Entonces así recibimos a Jesús. Cualquiera que esté en pecado, hay misericordia en el Señor. Hay perdón en el Señor. Si tú has servido al Señor y te has apartado, vuélvete a Dios en esta tarde. Dile al Señor: ten misericordia, porque no sabemos, hermanos, si vamos a morir hoy o mañana o más adelante. Lo importante es que estemos listos. Lo importante es que estemos con el Señor. Eso es lo importante, no te pierdas. El diablo a muchos les ha hecho pensar que no pasa nada y que falta mucho y que todavía hay tiempo. El tiempo se ha terminado. El tiempo se ha acabado. El Señor está llamando, está haciendo la última llamada al hombre, a la mujer, que se acerque a Él, que le busque.
Bendito sea el Señor. Entonces así es como se recibe Cristo. Así es como le hemos recibido los que le hemos recibido. No es por medio de la religión, no es por medio de obras, no es siendo buenos, porque no hay bueno ni aun uno. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es bueno. Solamente Él, solamente Cristo, el Hijo de Dios, Él es bueno. No es por medio de filosofías vanas que el hombre es salvo. Solamente por medio de la sangre de Cristo. No es por medio de ritos ni ceremonias de la ley de Moisés. Es por medio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Es más que suficiente la sangre de Cristo, porque si la sangre de los machos y de los becerros, hermanos, le quitaba el pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús? ¿Cuánto más? Que se entregó a sí mismo por nosotros, sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto delante de Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. No es por medio de aquí la iglesia de Colosas les habían llegado a decir que tenían que circuncidarse para ser salvos, porque ahí el apóstol Pablo les habló de la circuncisión, y ahí más adelante en el mismo capítulo, el capítulo 2 que leímos en el 14, dice que Cristo en la cruz del Calvario, dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados o de día de reposo. Nadie os juzgue, porque ahí no, por medio de eso no hay la salvación. Ahí no está la salvación, está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es increíble, hermanos, que gente quiera guardar el sábado para ser salvo, que la gente se quiera circuncidar ahora para ser salvo. Qué terrible. Eso es increíble. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Hermanos, ¿cuántos están circuncidados? ¿Eh? ¿Que cuántos están circuncidados? Su corazón. Si estamos, los que estamos en Cristo, ya estamos circuncidados todos. Ya estamos todos circuncidados en Cristo Jesús. Así dice su palabra. Ahí en el mismo capítulo 2:11, hablando de Cristo, Colosenses 2:11, en el cual sois circuncidados, o sea, en Cristo. Sí, de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Dice, en el cual en Cristo sois circuncidados. No van a venirme a decir que me tengo que circuncidar. El Señor reprenda al diablo. Hay poder en Cristo. Ya hemos sido circuncidados en Cristo Jesús. Y dice Gálatas que ni la incircuncisión, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni los que sean circuncidados, eso no vale nada. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale. Dice que no vale nada, sino la nueva criatura. Más claro ni el agua. Pero hay unos que ya les he dicho, los mentados judíos mesiánicos, que ni son judíos ni son mesiánicos. Son gente rebelde, hermanos, que quieren, hermanos, atacar la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es un ataque directamente a la obra redentora perfecta de Cristo. Porque lo que Cristo hizo fue perfecto y es perfecto. No necesita nada que se le agregue. Ya estamos circuncidados en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Y ahí mismo en Filipenses, le repito, el apóstol Pablo continuamente batallaba con esta situación y habló y escribió, pero casi todas las cartas de eso. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios,
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios. Todos estamos circuncidados ya, o nos tenemos que circuncidar. Ya estamos circuncidados en Cristo Jesús. Nosotros somos la circuncisión, no de la carne, sino del espíritu, en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no necesitamos, hermanos, ni de las obras de la ley, ni de buenas obras, ni de filosofías huecas, ni de vanas sutilezas, porque hemos sido redimidos y comprados con la sangre de Cristo. Hemos sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces no es la religión, no son las obras, no son los ritos de la ley. No, es Cristo Jesús, solamente en Él. Ahí está toda la salvación. En Él estamos cumplidos. En Él estamos cumplidos, en Cristo Jesús. Y luego continúa diciendo ahí: así como habéis recibido al Señor Jesucristo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Tenemos que estar arraigados. Si hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que arraigarnos. Mire, hay personas que, el Señor es misericordioso, ¿verdad? Y el Señor no quiere que usted esté entrando y saliendo, entrando y saliendo. Eso a Dios no le agrada. Pero si alguien ha hecho eso, Dios, ya lo repito, Dios es amplio en perdonar, es misericordioso, y quiere que si alguien lo ha hecho, ya no lo vuelva a hacer. Que Señor, ya de aquí en adelante ya no me voy a volver atrás. Porque el que ha tomado sus manos, que ha puesto sus manos en el arado, no es apto si voltea para atrás. Pero si usted ha estado entrando y saliendo, el Señor le dice en esta tarde que tiene que arraigarse en Él. Porque ya es el fin, ya se está acercando el fin. Bueno, todavía no es el fin, pero se está acercando el fin ya. Ya estamos cerca del fin. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Señor dijo que cuando oyeres guerras y rumores de guerras, ¿qué dijo? Que va a haber eso, pero aún no es el fin, sino que va a haber principios de dolores. Entonces estamos en principio de dolores. Quiere decir que el fin se está acercando. Entonces es importante que nosotros nos afirmemos, nos arraiguemos y sobreedifiquemos en Cristo Jesús. ¿Qué es arraigarse? Es como un árbol que está bien plantado y que tiene raíces fuertes y sólidas. Bien plantado ahí como junto a las corrientes de las aguas. Un árbol que tiene sus raíces profundas, que nada lo mueve, que si Dios lo bendice, sigue firme alabando a Dios. Si el Señor me bendice, yo sigo alabando a Dios y le doy gracias porque es por Él. Y si de repente me va mal, lo pierdo todo, yo tengo que seguir alabando al Señor. Yo tengo, porque estoy afirmado y arraigado en Él. Cristo lo dijo de las dos casas. Cristo habló de dos casas: la que estaba fundada sobre la roca y la que estaba fundada sobre la arena. Entonces, si nosotros estamos bien afianzados, arraigados, cimentados en Cristo Jesús, venga lo que venga, vengan problemas. Mira, hay gente que lo sacan los problemas y a otros lo sacan las bendiciones, y a otros lo sacan las emociones. Porque hay gente que cuando se emociona, no, hermanos, tengan misericordia, hasta me reprenden a mí. Oh, pastor, ¿qué pasa? Pastor, póngase a orar y ayunar y cuánta cosa. Ahí me ponen me predican y me reprenden duramente. Pero son de emociones. Porque luego al rato andan todos aterrizados, los busco y no los hallo. Aquí ha habido gente que dice: no, pastor, hay que hacer esto, hay que hacer. ¿Y dónde están ahorita? No, hay que permanecer firmes. No ser simplemente llamarada de petata y tener arranque de caballo fino y llegada de burrito cansado. Hay que permanecer. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar agarrados y firmes en el Señor, bien fundamentados, que nada me mueva ni emociones. Si hoy me siento muy gozoso, yo tengo que seguir sirviendo al Señor. Pero si me siento triste, angustiado, tengo que servir al Señor, tengo que alabar al Señor. ¿Está alguno afligido? Agüítese ya, no haga nada. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno afligido? Cante salmos.
sea, alabe a Dios. Si estoy afligido, tengo que alabar a Dios. Si estoy contento, también con mayor razón alabar a Dios. Porque todo lo que respire, alabe a Jehová. Salmo 34:1, ¿qué dice? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará siempre en mi boca. Estará siempre en mi boca. Tengo que ser sobreedificado en Él. Tengo que estar creciendo. Sobreedificar, o sea, crecer. No estar ahí todos ahí sin crecer. ¿Cuántos les gusta a ustedes que a sus niños, sus nietos, sus nietecitas se queden así sin crecer? Todos queremos que crezcan. ¿Usted cree que Dios no quiere que usted y yo crezcamos en Él? Sobreedificados en Él. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así esa es la vida del justo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser nuestra vida. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No quedarnos, hermanos. Pablo les dijo ahí a los hebreos: debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo. Amén. Aquí, hermanos, era para que ya tuviéramos puro doctor y maestro en la palabra. A causa del tiempo. Pero a veces a algunos hay que estarles dando biberón, porque cuando no se chifla uno, se chifla el otro. Y se ponen sus moños. ¿Cómo se alaban a Cristo? Dios quiere gente madura, gente sólida, gente responsable, gente que pueda llevar la carga. Porque ya estamos en los últimos días. Ya no estamos para estar jugando a las iglesitas, ni al bebé, ni darle el biberón para que no se enoje. ¿Qué se hace cuando el niño está chiflado? Pues dale lo que ya quiere para que ya se calle. ¿Cómo se alaban a Cristo? Así le hago yo. Y cuando ya está la niña ahí y llora, ya dele lo que quiere, por favor. ¿Cómo se alaban a Cristo? Nosotros, hermanos, tenemos que crecer y madurar. Porque Dios no puede, hermanos, utilizar a personas que no han madurado. Tenemos que madurar en todas las cosas, ir creciendo para poder, hermanos, ser de bendición a otros. Primeramente a nuestra familia, y luego a todos los demás que nos rodean, y a la iglesia, que podamos ser de bendición. Sobreedificados. Dice ahí Pablo a los Efesios, en Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes. Tenemos que, así como hemos creído, tenemos que perseverar y no cambiar. No estar cambiando y ser llevados de todo viento de doctrina. Imagínense, hermano, que ahorita creamos una cosa y mañana otra. No, porque así no es. Bueno, si está en la Biblia y el Señor nos da entendimiento de algo, correcto, pero tiene que ser conforme a la Biblia, no contrario a la palabra de Dios. Pero si es contrario a la palabra de Dios, tienen que desechar inmediatamente. Miren, muchas veces, hermanos, no se entiende que el peligro está a la puerta. Que, repito, como dije al principio, que el engaño es muy sutil. El diablo no se le va a venir a aparecer con cuernos, y no le va a venir a decir mentiras descaradamente. Ya les he dicho muchas veces que el diablo, entre col y col, le avienta una rebanada de lechuga al lonche, al sándwich. ¿Cuándo se alaban a Cristo? Ahí va y le da la mordidota. No, hay que estar muy atentos, porque la cizaña se parece al trigo. Ahí está el engaño. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que ya no seamos niños, sino que tengamos el discernimiento ejercitado.
en el discernimiento del bien y del mal, que usted pueda discernir lo que está bien y lo que está mal, conforme a la palabra, así como los hermanos de Berea. Cuando el apóstol Pablo llegaba ahí, predicó, entonces ellos vieron a ver si así era como el apóstol Pablo decía. Hay que ver con la palabra si así es o no es así. Porque repito, hermanos, el engaño, por eso dice que ahí en Mateo 24 también dice que nadie os engañe. Cristo habló mucho de que nadie nos engañara, que tuviéramos cuidado del engaño que venía en los últimos tiempos. Y luego dice, y confirmados en la fe. Tenemos que estar confirmados, fortalecernos en la fe. De ahí que nuestro hermano Ramos escribió el libro Confirmando la Fe de los Nuevos Creyentes. Porque es importante que todo creyente sea confirmado en la fe, sea fortalecido y sepa en quién ha creído. No que ahorita cree en Cristo y mañana en Santo Claus, por decir algo. No, hermanos, tenemos que saber en quién hemos creído. Y que nada nos puede mover, que estamos creyendo en Cristo Jesús, que solamente en Cristo, solamente en Él está la salvación. Entonces tenemos que no ser niños fluctuantes llevados de aquí para acá. El evangelio, hermano, no es ir a la playa de turistas. Hay algunos que sirven al Señor de turistas. De repente están sirviendo al Señor y ya de repente... No, tenemos que afirmarnos. Mire, la iglesia de Colosenses, ellos estaban desviando, pero el Señor les habló a través del apóstol para que corrigieran el camino. Y así nos habla el Señor día con día, que si nos hemos salido del camino, que nos metamos al camino y que no nos salgamos, y que velemos día con día, que estemos velando. Tenemos que permanecer firmes. Mire, hay gente, repito, que cuando le va mal es cuando busca a Dios. Es como los israelitas en el desierto. Es el Salmo 78, 34, que cuando los mataba, entonces dice que eran muy solícitos en buscar al Señor. Así dice ahí, Salmo 78, 34. Si los mataba, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Si los mataba, ¿tendrá que el Señor empezarnos a matar para buscarle? No, hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor, hermanos. Porque mire, lo que el Señor quiere es que nos volvamos a Él. Y cuando nos disciplina es porque quiere que le busquemos, es porque nos ama. ¿A cuántos les gusta la disciplina? El castigo, el azote del Señor. Nos tiene que gustar, porque dice el Señor que al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si vienen pruebas, tribulaciones, ¿verdad? Señor, aquí estoy, Señor, te voy a servir, no me voy a apartar de ti, Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase. Y si es disciplina del Señor, mejor aún. Gracias, Señor, porque tú me amas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, me has recibido como tu hijo. Gracias, Señor. Y seguir adelante, perseverando, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. No voy a empezar a orar allá cuando venga el problema, no, sino que constantemente tengo que estar, hermanos, buscando al Señor, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego agrega ahí, y además, ahí después de que dice que crezcamos en la fe, dice que con nacimiento de gracias. O sea, el estar arraigados, el ser sobreedificados y el ser confirmados en la fe tiene que ser con nacimiento de gracias. Es decir, con gratitud. Con gratitud. ¿Por qué tengo que yo hacer? O sea, va a ser una carga pesada afirmarme, arraigarme, crecer, sobreedificar, afirmarme en la fe. No, es por gratitud que tenemos que estarlo haciendo. Señor, gracias porque, Señor, estoy firme, porque tú me ayudas a permanecer firme, porque sigo creciendo, Señor, no me he estancado, sino que sigo creciendo. ¿Cuántos sienten que están creciendo? Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que están creciendo. Tenemos que crecer, hermanos. Y si estamos creciendo, tenemos que darle gracias al Señor. Con nacimiento de gracias, con acción de gracias. Siempre tenemos que tener un corazón agradecido. Siempre, hermanos. Porque el Señor nos ha dado tantas cosas.
que sería un ingrato si negara su amor. Bendito sea el Señor. Ya les he dicho otras veces que lo que tenemos ya no más de tantas cosas que el Señor nos ha dado, lo único que tenemos que pedirle es un corazón agradecido. Es todo. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros y nos mantiene hoy con vida por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad. Por eso estamos de pie hoy aquí. Por eso, solamente por Él. Hay que ser agradecidos a aquellos, usted sabe de los 10 leprosos que nomás solamente uno regresó y era samaritano. Dice que se postró de rodillas y le dio gracias. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están de todos aquellos que Dios ha hecho grandes cosas con ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué tanta ingratitud? Gente mal agradecida. Yo creo que es uno de los peores pecados, ser mal agradecidos con aquel que nos ha hecho tanto bien. Es la peor maldad, no ser agradecidos con aquel que tanto bien nos ha hecho y nos hace y nos sigue haciendo. Aquel que dio su vida por nosotros. Gracias Dios. Gracias Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? Cristo Jesús. Gracias a Dios por su don inefable. Ni sirviéndole toda la vida le pagaríamos a Cristo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Él no nos está cobrando nada. Solamente quiere un corazón agradecido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Da gracias a Dios en todo. Alguien dijo que la ingratitud es hija de la soberbia. Gente, nomás los únicos que no son agradecidos son los soberbios. Esos son los mal agradecidos. Pero Dios nos guarde, hermanos, de no ser agradecidos. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿En qué tenemos que dar gracias nada más cuando me va bien? ¿Qué hizo Job cuando el Señor le quitó todo? Bueno, cuando el Señor permitió que el diablo le quitara todo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él se postró en tierra, dice que y adoró. Y adoró. A veces nosotros con cualquier cosa ya estamos enojados con el Señor. O ya no queremos servirle. O ya no queremos ni siquiera venir a la iglesia. Nada más porque simplemente el Señor no nos hizo lo que nosotros queríamos. ¿Qué pasaría si Dios nos diera todo lo que le pedimos? Así nomás. Estaríamos todos chiflados. Así, eso es lo que pasa con los hijos, hijas, que se les da todo lo que quieren. ¿Cómo crecen? Chiflados y chifladas. No sirven para nada. Sí, porque quieren todo que se les dé. No, el Señor quiere, hermanos, el Señor dice que todo lo que pidiéramos en su nombre Él no lo dará, pero tiene que ser conforme a su voluntad y en el tiempo de Dios. Y si tenemos que permanecer firmes, siempre agradeciendo al Señor su misericordia. Si Jehová Dios, sea el nombre de Jehová bendito. Y si nos quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job se angustió. Y su esposa, peor, a él le dijo: no, ya mejor ya muérete. Muérete, que mira cómo estás. Digo, como una mujer fatua has hablado. Si recibimos el bien de Dios, no vamos a recibir el mal. Tenemos que recibir todo lo que el Señor nos permita que recibamos. Tenemos que recibirlo y adorar. Y adorar al Señor. Tenemos que alabar al Señor. Abraham se fortaleció en la fe adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Él se fortaleció en la fe. Abraham no dudó, sino que se fortaleció alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Y cuando el Señor le pidió lo que más amaba, Abraham fue rápido y solícito a darle lo que el Señor le había pedido. Así somos nosotros. Cuando nos pide el Señor algo, somos solícitos, rápidos. Aquí estoy, Señor, lo que tú quieras.
Si no queremos a veces ni venir a la iglesia, ¿cuántos alaban a Cristo? No queremos orar. ¿Cuántos oraron este viernes a las 10 de la noche? Levante la mano. Gloria a Dios. Si saben que tenemos oración todos los viernes, bueno, pues tenemos que orar todo el tiempo. Y obviamente hay gente que dice, no, a mí no me van a ir. Esa gente, Dios tenga misericordia. Porque hay gente que, no, a mí no me van a decir a qué hora voy a orar. Tenga Dios misericordia. Es para unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Es por eso es que nos ponemos un horario. Pero usted tiene toda la semana para orar, ¿verdad? Salvo que esté ocupado, esté trabajando. Bueno, Dios lo sabe. Pero si está viendo la tele, si está haciendo cualquier otra cosa y no quiere orar, porque si a mí nadie me va a decir a qué horas y qué tengo que hacer, usted no se sujeta al Señor. Porque dice el Señor en su palabra en hebreo: sujetaos a vuestros pastores. Y eso, y lo hacemos en el amor del Señor, para que nos unamos todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. También las vigilias de oración que tenemos es el segundo viernes de cada mes. Segundo viernes de cada mes. No tenemos que estarle hablando. Si usted se le olvida, pues ahí dígale a su esposa: sabes que nos toca orar. Gracias a Dios que yo soy un poquito distraído, ¿verdad? Pero mi esposa, nos toca orar. Hay que orar. Me está recordando y a orar. Y si no, yo me acuerdo primero, bueno, pues yo me pongo a orar. O le digo y ahí estamos. Así, pero no hacernos de que no oramos. El Señor nos dice que oremos. Abraham, él cuando Dios le pidió algo, dice que se levantó temprano el día siguiente. Inmediatamente al día siguiente, cuando el Señor le pide, no, pues ahí después. Abraham, por eso fue llamado el padre de la fe. Y es llamado el padre de la fe porque él fue obediente. Y más atrás, cuando Dios le dijo, sal. Es que a veces, no, si a mí el Señor no me dice claramente cómo van a estar las cosas, yo no hago nada. Dios le dijo a Abraham, le dijo, sabes que mira, vas a ir a tal lugar, te vas a ir por aquí, por allá, y vas al lugar, vas a llegar allá a Canaán. Y le dio el croquis y el mapa, se lo dio. Le dijo, le explicó. ¿Cómo salió Abraham? ¿Cómo salió? Sin saber a dónde iba. Nomás dijo, ¿sabes qué? Empieza a caminar. No, a mí que Dios me hable y que me diga. Y que me diga, yo también a veces así soy. Perdóname, Señor, le pido al Señor perdón. Porque a veces no nos queremos mover si el Señor nos dice claramente el costo. No, tenemos que caminar en fe. Tenemos que caminar en fe, fortalecernos en la fe, porque andamos por fe y no por vista. Si Dios me explicara todo y me dijera todo, pues entonces ya no iba a andar por fe. Pues ya me explicó, ya me dijo todo. Y nosotros tenemos que caminar en fe, agradecidos con Dios, agradecidos con el Señor, siempre agradecidos. Si algo tenemos que tener es ser gratitud. ¿Cuántos ha hecho Dios algo con nosotros? A ver, levante la mano. Con los demás Dios no ha hecho nada. Mi alma te alaba, ¿ve usted? Señor no nos salvó. No nos salvó el Señor. Con eso es suficiente, amados hermanos, para estar agradecidos con el Señor. Porque por su misericordia Él nos salvó. Por su misericordia. Hay gente que dice, no, yo no voy a hacer lo que me diga el pastor. Pues entonces, hermanos, si estuviera otro pastor hay que obedecer. Si hoy el día de mañana no, hay que obedecer al pastor que Dios ponga en este lugar. Porque dice, repito, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Si a usted no le gusta tener un pastor que le esté diciendo, pues nadie lo va a obligar. Es voluntario. Es voluntario, hermanos. Y yo estoy aquí para animarlo, para alentarlo, para guiarlo conforme a la palabra del Señor, para que sigamos adelante, viendo y esperando al Señor, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siguiendo hacia la meta, hacia el blanco, hacia adelante. ¿Cuántos alaban a Cristo? Siendo agradecidos, siempre un corazón agradecido. Señor, dame
Señor, un corazón que te agradezca día con día por todas las misericordias y bondades que tú has tenido para conmigo, Señor. No importa que lo que se haya perdido, no importa lo que haya pasado, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por lo que tú me has dado, Señor, y también por lo que me has negado, por lo que me has quitado. Cuando Job, él pasó por la prueba terrible, hermanos, y que Dios, cuando él quería hablar con Dios, quería que le explicara a Dios por qué estaba pasando esa situación, y que Dios se le aparece. Y entonces es porque Job te dijo: yo quiero hacerle unas preguntas a Dios, quisiera tener una silla y sentarme con él y empezar a hablar y hacer un juicio ahí con Dios, a ver por qué me pasó esto. Entonces cuando Dios se le aparece y empieza a hablar con él, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y le empezó a hacer más de 70 preguntas Dios, y ninguna le pudo responder Job, porque él, hermanos, él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace, amados hermanos. Su sabiduría, hermanos, es más grande que toda la sabiduría de todos los hombres juntas. Su poder, su magnificencia, su omnipotencia no tiene límites. No tiene límites. Si nosotros estamos haciendo lo correcto, tenemos que perseverar haciendo lo correcto, aún. Y como luego ya cuando Job entendió que él estaba mal, dijo: me arrepiento y me aborrezco. Fíjese, se sintió tan mal y tan avergonzado con Dios, porque él no entendía a Dios, porque no podemos entender a Dios, porque no tenemos una mente finita. Él sabe lo que está haciendo. Y pronto, hermanos, Dios va a dar a cada uno de nosotros el galardón si permanecemos firmes y arraigados en la fe. Si no andamos fluctuando, si no andamos cambiando, si no estamos, hermanos, con doble ánimo, Dios pronto nos va a dar el galardón y iremos para siempre para estar con Él. Y luego vendremos con Cristo en el milenio a gobernar. ¿Usted cree que el Señor le va a dar a alguien el premio, la recompensa de gobernar si fue infiel aquí? Si en lo poco no fue fiel, ¿cómo, con qué solvencia le va a poder decir, va a poder gobernar a otros, a los hombres, a los impíos? Si no fue obediente usted, que si no fui obediente yo al Señor. Hay un premio, una recompensa grande, enorme. Ahorita el mundo se burla y hace lo que quiere y dice lo que quiere y nos puede vituperar y nos puede hacer cuanta cosa, pero un día el Señor nos va a dar autoridad sobre las naciones y vamos a venir y reinaremos con Él 1000 años. 1000 años. Pero tendremos nosotros, hermanos, hemos sido fieles con el Señor. No hemos estado claudicando. Somos gente responsable, gente seria, gente que estamos sirviendo al Señor con todo el corazón, gente solícita, gente ejemplo de los fieles. Eso es lo que somos. Porque el Señor no va a poder, o sea, el Señor es justo. Por eso nos pide que seamos fieles, que seamos ejemplo, que soportemos, porque un día el Señor nos va a dar autoridad para que gobernemos. Nos va a dar galardón, nos va a dar la recompensa. Pero ¿cómo nos hemos conducido? Piense en su salvación, no solamente en el premio y en la recompensa, sino nomás en su salvación. Iremos a ser aprobados, iremos a pasar. Cuando pasemos en la balanza, cuando seamos pesados en balanza, Dios le dijo a aquel hombre: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Es algo sencillo. Póngase usted a pensar, si ahorita el Señor me pone en la balanza, lo pone usted, me pone a mí. Si daremos el peso o estamos siendo faltos. Y si estamos siendo faltos, ¿para cuándo más o menos vamos a llenarnos del Señor, a obedecer al Señor para que podamos en aquel día dar el peso exacto? Y no es por obras, pero tenemos que obedecer al Señor. Dios no tiene parte con los desobedientes. Dios no tiene parte con los desobedientes, con aquellos que no se quieren entregar completamente. Mire, el evangelio es radical, es total, es absoluto. Es el que cree, es salvo.
y el que no cree ya es condenado. Eso no hay medias tintas, no hay medias tazas. Es o somos del Señor o no somos del Señor. Eso es muy sencillo. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Da testimonio el Espíritu Santo a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Tiene que haber ese testimonio. Si no lo hay, tengo que buscar al Señor en oración, en humillarme, en ayuno. Si usted está sano, usted debe de ayunar. Es muy saludable el ayuno para el cuerpo físico y para lo espiritual. Una de las cosas principales que hace el ayuno es que nos permite humillarnos en la presencia del Señor. Esa es una de las cosas principales cuando nos ponemos en ayuno, es que nos estamos humillando. Eso lo dice muchas veces en la Biblia. ¿Qué hizo el pueblo de Nínive? Dice que se puso a ayunar porque se humilló en la presencia del Señor. Los hombres de Dios, el pueblo de Dios siempre era llamado a ayunar. ¿Para qué? Para que nos humillemos delante de la presencia del Señor, para que la carne muera y para que el espíritu sea vivificado. Tenemos que ayunar, es saludable para el cuerpo físico como para el espiritual, mucho más, que es lo más importante. ¿Cuántos obedecemos al Señor que tenemos que ayunar? Bendito el nombre del Señor. Tenemos que orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Continuamente orando. Señor, ten misericordia. Llena mi copa, Señor, del aceite del Espíritu Santo, de tu presencia. Que yo esté bien firme, bien arraigado, bien fundamentado y que esté creciendo, que esté creciendo. Que esté creciendo, que siendo edificado, sobre edificado en el fundamento que ya está puesto, que es Cristo, la principal piedra del ángulo, y sobre el fundamento que pusieron los apóstoles, ir sobre y seguir creciendo, creciendo y creciendo. ¿Cuántos le dicen al Señor: Señor, ten misericordia de mí, Señor? Yo quiero, Señor, estar firme, arraigado, Señor. Señor, afírmame más, Señor. Afírmame más, Señor, que seamos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que seamos como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová. Y que seamos como la palmera, que florezcamos en cualquier tiempo, en cualquier, aunque vengan problemas, vengan tempestades, voy a seguir creciendo y estando firme. Mire, hay algunos que, hermanos, esta situación los enfrió y los congeló. Terrible, terrible. Yo me imaginaba en mis sueños guajiros, porque no son otra cosa, pues soñé mal de que nos íbamos a meter más con Dios, de que aquí más, porque siempre decíamos, siempre se dice que cuando Cristo venga van a estar llenas las iglesias. No van a estar llenas. Ya vimos así ahorita que la gente, si algo quería, era no venir a la casa del Señor. ¿Y por qué animo yo? Porque es mi responsabilidad de que vengamos a la casa del Señor, que estemos aquí plantados en la casa de Jehová, y también predicando allá afuera a los que tenemos a nuestro alcance, de una manera o de otra, hablarles de Cristo, hablarles de Cristo, hablarles de Cristo, porque el tiempo se ha cortado. Y estando aquí en la casa del Señor para fortalecernos, para arraigarnos, para crecer firmes en la fe, no fluctuando con que ahora sí, que mañana no. Vamos a decirle: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, Padre. Dios quiere gente valiente, hermanos, no gente cobarde. Los cobardes, el Señor, cuando iban, y aguántenme tantito que acabo, ya menos Cristo viene. Dice a nuestra hermana, ahorita me decía hace rato que una hermana, ¿verdad? La hermana Victoria, dice: yo no sé por qué el Señor no me llevó a mí, ¿verdad? Ya en esos días. Yo también ya quisiera que el Señor ya me llevara. Yo creo que todos los que aman al Señor esperan irse y estar para siempre con el Señor. Pero en tanto que estamos aquí, tenemos que ser valientes y firmes y soportar hasta el fin. Mire, cuando el Señor les dijo, cuando fueran a la guerra, que el sacerdote llamara a todos, el sacerdote se va a parar delante del pueblo y le va a decir: ¿quién es medroso, pusilánime y cobarde? Sí, por eso así, o sea, si yo les digo aquí: ¿quién es cobarde y medroso? Que se vaya para su casa, pero ya. Si yo les digo aquí, ¿qué va a pasar? Oh, ese pastor no tiene amor. No, eso es un pastor, es un matancero. ¿Sí? Si yo les digo: el que tenga miedo, que sea pusilánime y cobarde, agarre su sombrerito, que por aquí es camino.
¿Qué me van a decir a mí? Y es lo que quería, pues. Ahí está, no, ese pastor no. Qué bueno que dijo eso, gracias a Dios. Ahí nos vimos y ahí se miran. Si un día van a decir, si algún día me vieron, no me van a volver a ver. Y esos ojos que los vieron ir, jamás los volverán a volver a ver. Pero el Señor les dijo, diles, se va a parar el sacerdote ahí delante del pueblo. El que sea medroso y cobarde, váyase para su casa, porque y luego, porque si está aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un miedoso? Va a meter más miedo al pueblo. Así le digo, va a amedrentar el corazón de los demás. Oh, tengo miedo. Están como el de Ciudad Juárez. No, es que tengo miedo. ¿Cómo la hora de Cristo? Sí. Seguro que me agarrarían a pedradas, hermanos, si les digo así. Me agarran a pedradas, es lo menos que me podía pasar. Una buena pedrada. Y eso es lo que queríamos que nos dijera el pastor. Para no ir. Porque así hay gente que nomás están esperando un pellizco. Nomás y como no se los he dado. Vas a alabar a Cristo. Pero si estamos aquí, hermanos, hay que estar con gozo, hermanos. De ánimo voluntario. De ánimo voluntario. Porque no sabemos el día de mañana qué va a pasar, qué Dios no nos va a poner. Y ya si no nos pone aquí, nos va a poner en autoridad. Ya les dije hace un momento, lo dice la Biblia. Nos va a poner en autoridad. Pero Dios no va a poner a vagos. O sea, si ahorita se lo digo, Dios no va a poner a vagos en autoridad. ¿O usted cree que sí? No, Dios va a poner gente responsable, gente lista para servir al Señor, para buscar al Señor. Vamos a ponernos de pie y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Yo solamente te quiero servir, Señor, por las luchas que el mundo da, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, de la prueba paciencia da, y aprendo que debo de amar y saber comprender. Pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad y a tu espíritu el control.
Señor.